Muy buenas tardes, jóvenes. Vamos a continuar con nuestra clase en relación a lo que es el examen físico. En esta parte vamos a hablar todo lo que es el sistema osteomioarticular, ¿ok? El examen físico que involucra al sistema osteomioarticular, que además viene añadido, pegado a lo que es el sistema nervioso también, el examen del sistema nervioso. Como sabemos, todo empieza con la historia clínica, la cual vamos a realizar, y de acuerdo a la patología del paciente vamos a ir dirigiendo a qué tipo de examen físico voy a realizar, empezando por un examen físico general, determinando si voy a realizar luego un examen físico regional por sistemas o aparatos, y dedicarme exclusivamente al sistema osteomioarticular en el área en que más podamos trabajar como fisioterapeutas, ¿ok? Sin embargo, también la gente que va a estar dirigida a lo que es, decimos, del sistema nervioso a nivel central o periférico, tendrá también que hacer su historia clínica correspondiente dirigida a ese aspecto. Sin embargo, ahora nos toca aprender todo para luego poder discernir qué tipo de historia voy a hacer y dependiendo del paciente que me va a tocar evaluar también. ¿Y dónde hago todo esto? Generalmente, si estoy prestando mis servicios en un hospital o estoy haciendo mis prácticas en un hospital respectivo, en un centro de atención primaria, donde puede que yo sea el primer contacto con el paciente, ¿no? Atención de primer contacto, en un consultorio médico, en un gabinete particular, en un consultorio, donde yo pueda prestar mis servicios, voy a tener que hacer mi historia clínica también, ¿no? ¿Qué va a tener esta historia clínica? Va a tener como norma un primer episodio, primer contacto con el paciente para conocer su enfermedad o quizás para hacer un control de su salud en lo que pueda yo prestar mi servicio a este paciente. ¿Ok? Entonces, la información que yo puedo obtener en la historia clínica tiene que seguir un método clínico, que es un modelo que tenemos que seguir, un protocolo, en orden que contenga todo el estudio que hemos ya adquirido en el aspecto semiológico y a través de diferentes vías. La anamnesis, que va a ser el interrogatorio también, que es la información surgida de la entrevista clínica proporcionada por el propio paciente de manera directa o indirecta, si es que algún familiar está presente en ese momento y el paciente quizás sea un menor de edad o un niño, una persona que tenga alteración de su conciencia, en este caso del paciente. Entonces, de esta manera, directa o indirecta, vamos a tener que obtener la información que nos pueda dar los datos necesarios para concluir con un diagnóstico. Entonces, la anamnesis va a ser la información que va a surgir de la entrevista clínica, ¿verdad? ¿Y por quién va a estar proporcionada? Como decíamos, por el propio paciente o por un familiar si el paciente tiene alteración de la conciencia, es menor de edad, se encuentra inconsciente o quizá está muy debilitado para poder comentar todo lo que le está ocurriendo. Entonces vamos a empezar por un examen físico general. Esta exploración física la vamos a realizar a través de la inspección, la palpación, la percusión y la auscultación, que van a ser los métodos de ayuda complementaria para poder terminar de hacer nuestro examen físico general, regional, por sistemas o aparatos, ¿ok? Todo lo que yo haga en el examen correspondiente que voy a realizar tiene que registrarse, en este caso en el examen físico, peso, talla, índice de masa corporal, signos vitales, ¿verdad? De esto ya hemos hablado antes, sabemos de qué se trata, nada más ahora es concluir en
registrar en la historia correspondiente. Entonces, este examen físico general además puede contener exámenes complementarios, ¿no? Que van a ser algún tipo de prueba, algún tipo de examen de laboratorio, radiológico, tomográfico, de resonancia magnética, ecografía dinámica, las alternativas que uno puede tener para concluir y corroborar un diagnóstico, ¿ok? Entonces, estas pruebas que van a ser especiales van a determinar si continúo con un criterio que ya he formado o puedo cambiar ese criterio por otro, para además no solo concluir en un diagnóstico, sino plantear un tratamiento adecuado a mi paciente. Lo primero que voy a hacer es sacar un diagnóstico presuntivo, ¿verdad? Entonces, esto quiere decir que voy a presumir que puede haber un tipo de afección y puede concluir con un diagnóstico presuntivo. ¿Cómo lo descarto? ¿Cómo lo corroboro? A través de los datos que yo pueda obtener del paciente, de la persona que me puede informar a través de él, y todas las pruebas que yo pueda realizar, además de los signos y síntomas que pueda observar en el paciente y él me los pueda referir. Entonces puede estar calificada de presuntivo el diagnóstico porque está todavía sujeto a un resultado que va a venir de un examen complementario, quizá de un laboratorio, en relación a un paciente reumático, por ejemplo, para saber qué tipo de enfermedad reumática tiene y cómo yo puedo actuar ya en su plan de tratamiento. Puede ser de un examen radiológico que me muestre si realmente hay alteración a nivel articular o a nivel de la masa ósea, que me muestre, qué sé yo, una microfractura, de pronto una fisura que no se ha detectado clínicamente o que me puede la clínica mostrar signos que todavía no son muy fáciles de poder distinguir y valorar. Entonces requiero un examen complementario, por ejemplo de imagen, en este caso rayos X, y así algunas otras pruebas que pueda uno tener ya en nuestro campo, algún tipo de prueba funcional, algún tipo de anatomía palpatoria que me permita ver si realmente la estructura, el segmento que estoy estudiando y la parte comprometida está dentro de sus parámetros normales en cuanto a situación anatómica respectiva, ¿no? Entonces, el diagnóstico presuntivo va a ser fundamental a través de corroborar o descartar con exámenes complementarios un diagnóstico. Porque después de sacar un diagnóstico, vamos a prescribir un tratamiento. Y finalmente dejar constancia del curso de la enfermedad a través de un pronóstico, de un tratamiento, de una evolución y todo lo que puede involucrar luego de hacer todos estos pasos que nos indica el protocolo de la historia clínica. Vamos a ver que hay 5 componentes principales en la historia clínica que son: primero, los datos subjetivos proporcionados por el paciente, en este caso en relación a su bienestar, a su malestar, en relación al dolor, que es muy subjetivo. También vamos a poder tener datos objetivos, los cuales pueden ustedes observar o podemos observar en el paciente, que vamos a obtener a través de la exploración física y de algún tipo de exploración complementaria. Todo esto con un propósito: tener un diagnóstico, un pronóstico de cómo va el paciente a evolucionar, un tratamiento y una evolución que me va a llevar a un estado de bienestar del paciente, idealmente. Vamos a incorporar datos de sus antecedentes personales, familiares, hábitos y todo aquello vinculado con su salud biopsicosocial. También vamos a incluir en el proceso evolutivo el tratamiento y la recuperación. ¿Qué yo he hecho para que el paciente evolucione favorablemente y
se restablezca o recupere adecuadamente. ¿Ok? Además vamos a incluir documentos, procedimientos, información y algo que es muy importante, que puede ser que en nuestro caso también se presente, el consentimiento informado. El paciente tiene que estar de acuerdo con cierto tipo de técnica que yo puedo usar, tratamiento que yo puedo implementar o algo que el paciente esté dudando según su percepción. Aunque sepa que le va a hacer muy bien, aunque sepa que el tratamiento que vamos a instaurar puede ayudarle, aunque nosotros sepamos que es lo mejor que podemos brindarle, el paciente tiene que estar de acuerdo con lo que se va a realizar. Porque si el paciente rechaza el tratamiento, entonces nosotros estamos obligados a informar en su historia clínica que el paciente no está de acuerdo con el plan de tratamiento que se va a realizar. Podemos cambiar un plan, podemos modificar o simplemente remitirlo a su médico tratante o donde corresponda, indicando que el paciente rechaza el tratamiento que uno pueda brindarle. En nuestro caso puede pasar alguna vez, pero en medicina, por ejemplo, un paciente no es operado si la familia no firma una hoja de consentimiento para que su familiar sea operado. O el mismo paciente además tiene que firmar esa hoja de consentimiento y aprobación. Y en algunos casos esto, si no se trata de la manera correcta, puede tener también consecuencias a nivel legal. Entonces es bueno siempre informar al paciente qué es lo que se le va a hacer, cómo se le va a hacer y qué resultado esperamos obtener. ¿Ok? Entonces nos puede pasar a nosotros y hay que estar preparados para eso. ¿De acuerdo? Entonces, ya hablando del sistema osteomioarticular, vamos a iniciar un examen de la movilidad, ¿no? Del sistema musculoesquelético. En este sistema musculoesquelético vamos a ver si existe debilidad muscular, si existe dolor a nivel muscular, si existe rigidez a nivel articular o deformidad articular, o pueden presentarse las 4 variantes también. ¿Ok? Vamos a hacer también en nuestro examen físico general, que está en relación con el soma, un examen postural, un examen muscular, un examen articular, medición del perímetro afectado y además de longitudes del miembro sano y miembro afectado también. ¿Ok? Volúmenes en relación a grupos de masas musculares y longitudes en relación a la longitud de un miembro en relación al otro. Puede ser superior, inferior o un hemicuerpo o una hemicara también a nivel facial. Entonces, la primera parte que hacemos dentro de todo este examen físico es la observación, ¿verdad? Entonces vamos a observar al paciente y va a constituir esto un inventario general y sistemático a nivel corporal, emocional, personal, social del usuario o del paciente. Todo este proceso vamos a iniciar, especialmente el de observación, desde el primer contacto visual con la persona que asiste a nuestro gabinete, al consultorio del hospital o al consultorio privado. Y no es necesario que el paciente sepa que estoy haciendo este examen, ¿no? Yo voy ya teniendo algunos datos de a primera vista cómo ingresa el paciente al consultorio. Puede realizarse en cualquier área, idealmente en un área específica de tratamiento, y en este caso también se refiere a cualquier área del segmento corporal que yo voy a
observar. ¿Okay? Nos va a proporcionar información sobre el funcionamiento, la función a nivel osteomioarticular o algún tipo de incapacidad o discapacidad que pueda presentar la persona. Entonces es importante tomar en cuenta también estos aspectos. La postura que adopta mi paciente va a ser muy importante también, más aún si está en relación con la lesión por la cual está consultando el paciente y requiere un tratamiento. Entonces puede presentar deformidades fácilmente visibles cuando hay una alteración y nosotros observamos lateralmente a nuestro paciente. Podemos ver cifosis, podemos ver lordosis, y si vemos en la cara posterior del paciente, vamos a observar escoliosis. Podemos observar también deformidades torácicas, posturas antálgicas, patrones de flexión y extensión que pueden alterar el tono muscular a nivel, por ejemplo, de la rodilla, ¿no? Un genuflexum o un genurrecurvatum también, ¿no? Dependiendo hacia qué lado se incrementa o se disminuye el rango articular. ¿Ok? Puedo a nivel del tórax observar ciertas depresiones que van a comprometer la cavidad torácica del paciente. Podemos observar alteraciones de un hemitórax solamente, o pueden comprometer los dos hemitórax. Entonces, dependiendo del tipo de lesión que tiene la persona, tengo que registrar también en la historia clínica. Puedo observar también si el paciente presenta algún tipo de ayuda ortésica o protésica, más aún si está en relación directa con el segmento que yo estoy estudiando y el segmento que requiere tratamiento de mi paciente. ¿Ok? Entonces, algún tipo de órtesis, en este caso, como cabestrillos, splints, ayudas para poder fijar la articulación de la rodilla a nivel dígito palmar, en el tobillo, o el paciente puede llegar con un tipo de prótesis, ¿no? Que cuando iniciemos el tratamiento, él decida sacarse, ¿no? En un miembro inferior o superior. También tengo que ser muy observador con el tipo de marcha desde que ingresa al consultorio para hacer mi evaluación respectiva, ¿no? Puedo observar claudicación por deficiencias estructurales o funcionales del sistema musculoesquelético o neurológico. Dependiendo qué tipo de claudicación tiene, entonces yo voy a asociar a un problema musculoesquelético o puede estar en relación directa con un problema neurológico, ¿no? También voy a observar si el paciente no usa algún tipo de medio auxiliar para la marcha, como muletas, caminadores, andadores o un bastón que puede estar utilizando la persona. O esté caminando agarrado de otra persona, ¿no? Que tenga que valerse de otra persona para poder deambular, porque no usa ningún tipo de ayuda externa que hemos mencionado. Entonces, mi paciente puede llegar con algún tipo de ayuda externa, como esa, un bastón convencional, un bastón de 4 puntos, las muletas canadienses, las muletas axilares, un andador o una combinación, ¿no?, de muletas más sofisticadas que van a permitir que el paciente deambule con ayuda externa hasta que se restablezca. Si su proceso de salud lo permite, puede que en algún momento haya un paciente que deambule con algún tipo de aparatos como estos, de ayudas externas, pero que tenga una marcha en péndulo.
cuando son problemas de origen parapléjico. Entonces tenemos que también saber en relación a qué tipo de lesión está la ayuda del paciente. Otra cosa importante a observar es cómo se desplaza. Si se desplaza deambulando, con ayuda o en silla de ruedas también, momentáneamente, o ya por una discapacidad que va a ser vitalicia. ¿Cómo son sus cambios de posición? ¿Los realiza solo? ¿Necesita ayuda? ¿No los puede realizar? Si va a nuestro consultorio o a la consulta con un acompañante, ¿qué nivel de asistencia o vigilancia requiere de esta persona, ¿no? Entonces, puede haber un compromiso a nivel local nada más de la lesión del paciente, o puede haber un compromiso general, que sea una persona que tiene algún déficit psicomotor por una alteración del sistema nervioso central, pero además haya cursado con una fractura. Entonces, necesitamos saber todo esto. Una vez que he observado todo lo que hemos mencionado, ahora quiero hacer una inspección, ¿verdad? Entonces, la inspección y la observación básicamente es un sinónimo, ¿no? Observo o inspecciono, va a ser lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Un estudio visual de algún tipo de alteración que pueda presentar el paciente, de los diferentes segmentos corporales, alguna estructura que puede estar fuera de un patrón anatomomorfológico normal, la relación que tienen en ciertas zonas en el cuerpo humano y que presente o no una alteración, y también tipos de movimiento. Entonces, en esta inspección, además tengo que hacer una comparación contralateral, ¿no? Voy a hacer exploración en diferentes planos de las regiones adyacentes al área comprometida. Dependiendo cuál sea el área, haré mi inspección en el plano sagital, plano frontal, plano transversal o en los ejes donde se realiza el movimiento, ¿no? Entonces, tendré que tener el conocimiento para poder hacer rápidamente esta inspección. ¿Para qué? Para observar habilidades o dificultades para realizar diferentes actividades cotidianas por el paciente, el tiempo de ejecución y además qué tipo de ropa usa que nos permita hacer un buen movimiento, o quizás habría que quitar un abrigo, una chompa, para que podamos observar mejor un movimiento dado. Tendré también, además de ver los movimientos, la finura de los movimientos, la coordinación del movimiento. En este caso incluso puedo hacer un balance muscular también si hago contrafuerza en relación a los movimientos que hace la persona. Luego haré una observación rápida o inspección de un patrón y frecuencia respiratoria para ver cómo está la mecánica ventilatoria de mi paciente, si hay simetría costal en la expansión de la caja torácica cuando la inspiración es normal y luego forzada, y cómo mi músculo diafragma trabaja cuando hago la expiración completa y además hago expiración forzada, ¿no? Control motor, grado que involucra el segmento comprometido durante el movimiento, si es que existiera en esta zona algún tipo de alteración, ¿no? Y también los cambios de posición que puede realizar el paciente y no perjudica la respiración de la persona. La piel también necesita tener su examen correspondiente: extensibilidad, elasticidad, movilidad,
el trofismo o la nutrición que está en relación con la masa muscular de la persona, el color de la piel, aspecto, la textura cutánea, y si no presenta el paciente además algún tipo de úlceras, heridas abiertas, cicatriz, cómo está la condición de la piel de mi paciente, o además si puede presentar algún tipo de edema o inflamación. Algo que es muy importante también tomar en cuenta en mi examen físico general, regional en este caso, hablando del sistema osteomioarticular, son las actitudes posturales, ¿no? Que tienen parámetros adecuados en bipedestación, en sedestación, en decúbito lateral, en decúbito supino, decúbito prono, en cambios de posición. Pero si esto se altera, entonces tengo que saber el por qué, ¿no? Puedo ver actitudes posturales anormales de ciertos segmentos, alteraciones en el tono, que puede haber hipotonía, flacidez o, contrariamente, hipertonía y o espasticidad, ¿no? Algún tipo de postura viciosa, desequilibrios musculares en relación de músculos agonistas y antagonistas, o algún tipo de retracción muscular que me está impidiendo tener una buena postura o me puede impedir realizar un movimiento adecuado también. Voy a ver además en la parte ósea ya algún tipo de deformidad que se pueda presentar en la columna, por ejemplo, o en los miembros inferiores. En la columna, si hay deformidades a nivel torácico, o en los miembros inferiores, una tibia vara, fémur valgo, deformidades de la articulación en flexión, o puede involucrar además cierto tipo de rotaciones, en este caso un genus recurvatum, genu valgo, genu varo, o puede haber un genuflexum también, ¿no? Cuando la persona no puede extender completamente los miembros inferiores y camina con una ligera flexión a nivel de sus rodillas. Puedo ver, además de las deformidades óseas, puedo medir los rangos articulares con un balance articular a través de la goniometría. Puedo hacerlo de manera fija o transitoria, dependiendo cómo voy a realizar mi examen. Voy a buscar además simetría de las formas y volúmenes de los contornos óseos, musculares y articulares, ¿no? Contornos óseos, como los cóndilos que pueda presentar una articulación a nivel del codo o la rodilla, por ejemplo, que son los que se miden antropométricamente. De las apófisis estiloideas, por ejemplo, en las muñecas. Voy a medir además rangos articulares en flexión, extensión, en todas las amplitudes que me permita hacer el paciente. O puedo medir volúmenes en lugares donde hay mayor concentración de masa muscular, como en el muslo, por ejemplo, y hacerlo comparativo con el otro segmento, en el tríceps o en el bíceps, en el miembro superior. O puedo medir longitudes de miembro inferior, aparente y real, también de miembro superior, por segmento o totales, dependiendo del tipo de lesión que tiene la persona y yo qué datos quiero obtener, ¿ok? La palpación va a ser también una herramienta de exploración táctil que al presionar con los dedos o la palma de la mano de manera superficial o profunda sobre una superficie, nos va a permitir apreciar las cualidades de diferentes estructuras. El propósito de la palpación y la movilización es localizar el dolor e identificar las deficiencias estructurales y funcionales que pueda presentar nuestro paciente en el segmento que estoy estudiando. Entonces, dependiendo la zona, haré un tipo de palpación, en este caso buscando adherencias, contracturas a nivel del esternocleidomastoideo o en el acromión, si hay un punto doloroso,
o en diferentes segmentos donde mi paciente pueda presentar algún tipo de alteración, buscaré puntos gatillo o puntos que me puedan mostrar zonas de mayor dolor, edema, inflamación, contractura, hipertonía o hipotonía también. ¿Ok? La piel y el tejido subcutáneo me pueden mostrar también a través de la palpación cómo está su condición de trofismo, si hay temperatura periférica aumentada, algún tipo de pulso arterial y venoso, si en la zona que yo estoy haciendo mi tratamiento tengo que ver este aspecto, exceso de sudoración o diaforesis, el grosor de la piel, el contorno, forma, textura, simetría, o si estoy haciendo un examen cerca de una articulación, si no existe algún tipo de crepitación. Además, puedo observar aumento de volumen o tumefacción en relación a un edema que se puede estar formando por una inflamación a nivel local, por ejemplo, hipersensibilidad de la zona, dermatomas o la relación que existe en la raíz sensitiva por la cual va a discurrir cierto nervio dependiendo de la raíz por donde emerja y qué zona se está afectando. ¿Ok? Miotomas, esclerotomas, además la comparación con el lado no afectado y áreas vecinas. Entonces tengo que hacer mi examen además siempre contralateral, ¿no? Estudiar el segmento afectado y luego el otro para comparar. Si no existe una lesión que sea congénita y que ambos segmentos presenten la misma alteración y no sean directamente relacionadas con el problema o enfermedad actual que tiene mi paciente. ¿Ok? Y tengo que hacerlo de una manera ordenada y secuencial, ¿no? No puedo empezar con el talón, irme al pulgar, irme a la parte dorsal, a la parte facial, volver otra vez por aquí, no. Si estoy haciendo un examen, o lo hago cefalocaudal, que es el que más se aconseja para hacer un examen correspondiente, ¿no? La auscultación, que puedo hacer de manera directa con el oído o indirecta con la ayuda de un elemento como el estetofonendoscopio, que me va a permitir escuchar y amplificar los sonidos cardíacos y respiratorios, ¿no? ¿Qué es lo que quiero corroborar o descartar en eso? La calidad del sonido, la intensidad y la frecuencia. Una vez que yo pueda percibir los ruidos a nivel cardíaco respiratorio normales, recién podré identificar algún tipo de ruido anormal, ¿no? Primero tendré que aprender a percibir y conocer primero los ruidos normales que presenta a nivel cardíaco o a nivel respiratorio mi paciente. Ya para terminar, la percusión nos va a ser una ayuda a través de pequeños golpes manuales o digitales a una parte del cuerpo para estimar la sonoridad y las variaciones que puede existir, los límites, la densidad de las estructuras subyacentes también. Entonces, a través de este tipo de examen, puedo ver todos estos aspectos. Si yo, además de quiero realizar un examen clínico por sistemas, podré hacer el sistema cardiovascular, el sistema respiratorio, el osteomio o muscular que hemos hablado en esta clase, el osteomio articular, perdón, el tegumentario o otros sistemas. En este caso, el osteomio articular y el sistema nervioso. En lo que nosotros hacemos va a ser muy importante conocerlo más profundamente, igual que el sistema respiratorio y el cardiovascular también. ¿Ok? Va a haber algún tipo de pruebas específicas antropométricas que me permitan conocer
por segmentos, cómo hago mi medición en miembro superior, miembro inferior, en la totalidad de la persona, conocer puntos de referencia para poder hacer este tipo de examen. Tendré que hacer la goniometría, donde voy a medir todas las amplitudes articulares de mi paciente. Puedo hacerlo a nivel general, en un caso dado, o solamente en la zona donde está afectada. Si es la rodilla izquierda, por ejemplo, como de este pacientito, luego también tendré que hacer en el lado consolateral derecho, porque puede que tengan una limitación congénita o adquirida en ambos miembros inferiores, ¿no? Que me parezca patológico. Pero cuando yo hago el estudio de los dos, veo que esta persona tenía ya esa condición antes de la lesión que pueda presentar, ¿no? La marcha, valoración de la capacidad funcional de los diferentes segmentos y mi balance muscular, que va a estar en relación al tono, trofismo y fuerza que pueda presentar los grupos musculares de mi paciente. Y para terminar, tendré que hacer también si la patología de mi paciente está en relación, o creo que está en relación, con algún tipo de problema neurológico, como una parálisis o una paresia, que además haya pérdida de memoria, desorientación, en este caso inestabilidad de la marcha o alteración del tono muscular, entonces me va a dar pie a poder hacer además mi examen a nivel del sistema nervioso, ¿ok? Partiendo de los reflejos y algunas pruebas que yo pueda conocer para descartar o corroborar un diagnóstico que yo ya tengo presuntivamente. Básicamente con estos puntos tenemos que realizar nuestro examen del sistema osteomioarticular. Un abrazo, jóvenes, que tengan un lindo fin de semana y nos encontramos en la próxima clase.